mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. El hermano que va a ser el instrumento para hablar a nuestras vidas de parte de Dios y delante de Dios esta noche es nuestro querido y amado hermano Jesús Conrado, a quien le pido que pueda activar su micrófono y pueda estar dirigiéndonos en este maravilloso mensaje. Gracias, hermanos, y gracias nuevamente a nuestro Dios por la oportunidad de estar juntos con ustedes. Siempre es muy edificante escuchar sus voces y escuchar sus plegarias a nuestro Dios. Créanos que nos llenan de ánimo, nos llenan de fuerza, de fortaleza en estos momentos complicados que vivimos, hermanos, como iglesia del Señor acá en el área de Monterrey. Y gracias, hermanos, por la invitación, por considerarme para traer la palabra de Dios. Antes de empezar, quiero decirles que hay una persona que está por primera vez aquí entre nosotros, es David Jiménez. Él es mi hijo, hermanos. Yo me llamo Jesús Conrado Jiménez y Conrado no es mi apellido, es mi segundo nombre. Así que, bueno, es mi hijo y por ahí anda. Bueno, pues yo le doy la bienvenida y sé que ustedes también. Y, hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias ahí en el libro de Esdras, y quiero tomar de ahí una pequeña parte, hermanos, para usarla como introducción en lo que quiero que platiquemos en esta noche. En Esdras capítulo 2, verso 64 hasta el 70, es la parte que quiero que consideremos. No vamos a leer todos los versículos, pero sí algunos de ellos. Por ejemplo, en el verso 64, Esdras capítulo 2, verso 64, dice: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736 y sus mulas 245. Y luego, si nos brincamos hasta el verso 69, dice: según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y verso 70 dice: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Este momento, hermanos, que nos describe Esdras, es el momento cuando el pueblo de Judá, no solamente eran personas de la tribu de Judá, sino de toda la nación de Israel, estaba regresando de la cautividad babilónica. Ellos habían estado allá por 70 años que Dios usó para corregir en ellos el gran problema de la idolatría que practicaron durante siglos, hermanos, no solamente en la nación de Israel, sino también en la nación de Judá. Dios finalmente puso término a eso y los llevó cautivos por medio de los babilonios, y estuvieron allá 70 años. Después de esos 70 años, según lo había anunciado el profeta Jeremías, ellos regresaron nuevamente a su tierra para primero reconstruir el templo, también obviamente restaurar el culto a Jehová y obviamente volver a poblar toda la tierra que Dios les había entregado en los siglos pasados. Así que, haciendo cuentas aquí, Esdras, de todos los que regresaron, bueno, en el verso 64 leímos que eran 42,360, y luego hablamos de 7,337, y también se cuentan por aquí alrededor de 200 personas más. Bueno, en términos generales podríamos decir que regresaron alrededor de 50,000 personas a la tierra de Judá para llevar a cabo esta tarea de reconstruir el templo, restituir la adoración a Jehová y también, hermanos, obviamente habitar las ciudades que habían sido dejadas desoladas por la cautividad. Y el verso 70 termina diciendo que todo Israel quedó
establecido en sus ciudades. Si pensamos por un momento, hermanos, en el gozo que ellos estaban teniendo en este momento, porque después de haber sufrido todo, algunos de ellos inclusive todavía sobrevivieron a la cautividad, otros nacieron en la tierra de Babilonia, pero sin duda alguna que todos entendían que su pueblo había estado pasando por un gran sufrimiento todo este tiempo que estuvieron en la cautividad en Babilonia. El profeta Ezequiel describe cómo ellos estaban a las orillas del río Quebar, y allí, hermanos, él estuvo predicándoles y enseñándoles lo que Jehová decía. En el libro de los Salmos hay un salmo que está compuesto precisamente para todas estas gentes que estaban allí, y algunos piensan que, algunos de manera burlona, de los babilonios le decían a los israelitas que cantaran los himnos que ellos cantaban cuando estaban en Jerusalén. Y ellos decían, ¿cómo podemos cantar ahora estando en estas circunstancias, hablando, hermanos, de todo el sufrimiento, el dolor, la angustia, la desesperación de no estar en el lugar al que ellos pertenecían? Pero imagínense el gozo cuando regresaron a casa. Imagínense el gozo que experimentaron cuando finalmente estaban nuevamente en sus ciudades. El gozo que experimentaron cuando pudieron ver nuevamente la tierra de donde habían salido, el lugar al que pertenecían. Algunos de nosotros hemos estado por largo tiempo fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestro país inclusive, y no hay nada mejor como ese momento cuando regresamos finalmente a casa. Pero ellos no pudieron regresar, hermanos, a casa, si no fue después de haber pasado por una grande tribulación por la cautividad que sufrieron en Babilonia. Pero lo que llama la atención aquí, hermanos, es que no regresaron todos. Solamente regresaron alrededor de 50,000 judíos. Yo quisiera hacer ahora aquí una analogía, hermanos, y quiero pensar en el gran sufrimiento y en el gran dolor y tribulación por el que pasa la iglesia en nuestro tiempo. Ese gran dolor y ese gran sufrimiento empezó desde el momento en que nos fue imposible poder reunirnos, por ejemplo, en los lugares donde nos podíamos reunir. Algunos todavía estamos padeciendo eso. Y anhelamos el momento cuando podamos regresar nuevamente y estar juntos nuevamente, físicamente hablando, adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y no es que no lo podamos hacer como lo estamos haciendo ahora. No estoy diciendo eso, sino que anhelamos también el poder abrazar a nuestros hermanos, poder estrechar las manos de nuestros hermanos, poder, hermanos, darnos el ósculo santo con nuestros hermanos, poder abrazarnos sin temor, podernos decir cuánto nos amamos, cuánto nos extrañamos, cuánto deseo tenemos de ver a muchos de ellos. Sin embargo, quiero decirle que cuando llegue ese tiempo, no todos regresarán. Así que en esta noche quiero hablar de los que no regresarán. Y quiero decirle que hay 3 grupos de los que no regresarán cuando todo esto haya pasado. Primero, algunos no regresarán porque se decepcionaron de Dios. Porque cuando vieron todo esto que pasó y todo esto que estamos enfrentando, algunos no entendieron que se trataba de Dios probando nuestra fe, de Dios probando nuestra fe como cristianos. La Biblia, hermanos, especialmente el Nuevo Testamento, está lleno de enseñanzas acerca de la necesidad que hay que como cristianos enfrentemos pruebas. Un hermano dice que los cristianos no debemos de preguntarnos si alguna vez seremos probados, sino más bien debemos preguntarnos cuándo es que seremos probados. Así que muchos, hermanos, no hemos visto este tiempo como un tiempo donde Dios está probando nuestra fe. Y algunos, hermanos, se han decepcionado de Dios. Y han pensado, hermanos, que Dios les ha abandonado, que Dios les ha dejado solos. Miren lo que Pablo escribió cuando escribe su carta a los Corintios, en la primera carta, por cierto, primero a los Corintios, capítulo 10. Y el apóstol Pablo hace un recuento allí de lo que el pueblo de Dios enfrentó cuando estaba en el desierto. Y empieza diciendo, por ejemplo, en el verso 1, que no debemos ignorar
que todos nuestros padres, está hablando obviamente del pueblo de Israel, hermano, dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pablo está haciendo aquí una comparación, hermanos, entre lo que le pasó al pueblo de Israel allá en el desierto, cómo pudieron, hermanos, ellos tener esa relación con Dios, cómo tuvieron la bendición de Dios de muchas maneras, pero sin embargo, dice en el verso 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual, dice, quedaron postrados en el desierto. Y luego Pablo empieza a decir una serie de cosas que pasaron o que hicieron esta generación que vivió del pueblo de Israel en el desierto. Pero una de las cosas que llama la atención, hermanos, es, por ejemplo, en el verso 9 y 10, cuando dicen, y tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y luego dicen, y murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y luego dicen en el verso 13, y es el punto que quería llegar, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, hermanos, muchas veces ellos fueron probados. A veces porque no tenían agua para beber y Dios les dio agua a beber de una roca. ¿Sí? En una ocasión fueron probados, hermanos, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley y se tardó mucho en bajar, por cierto, 40 días y 40 noches. Y por esa tardanza que estaba ya, que estaba teniendo Moisés, el pueblo, hermanos, acá estaba abajo del monte Sinaí, se desesperó, se decepcionó. Y entonces empezaron a decirle a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha pasado con él. En cierto sentido, ellos estaban decepcionando de Dios. Ellos creían que realmente Dios les había abandonado. Así que buscaron otros dioses para que fueran delante de ellos. Y es entonces, hermanos, que tú sabes lo que pasó. Ellos se fabricaron un becerro de oro y empezaron a adorar aquel becerro de oro. Por eso Dios les dice a ellos, por eso Pablo, tomando esos ejemplos del Antiguo Testamento, ahora nos dice a nosotros, nunca habrá una tentación, una prueba que no sea humana. Y fiel es Dios. Eso es lo que no debemos perder de vista, hermanos. Fiel es Dios. Fiel es Dios que no va a permitir que seamos probados más de lo que podemos resistir. Es cierto que ahora vivimos un tiempo de angustia, un tiempo de desesperación, un tiempo de mucha prueba, un tiempo de mucho dolor para su pueblo, pero nunca se nos olvide, hermano, que fiel es Dios. Fiel es Dios y que Él no va a permitir que seamos probados más de lo que podamos resistir. Mi amado hermano, si usted está siendo probado ahora, mi amada hermana, si usted está siendo probada ahora, está siendo probada o probado, porque Dios sabe que usted puede resistir esa prueba. ¿Sabes por qué probó Dios a Abraham? Porque sabía que Abraham podía resistir esa prueba. Dios sabía eso. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Génesis capítulo 12, verso 1. La Biblia dice también, el escritor a los hebreos, que cuando Abraham salió sin saber siquiera a dónde iba. Pero él confiaba en Dios. ¿Sí? Sin embargo, cuando Dios le hace la promesa a Abraham de hacer de él una nación grande, al menos Abraham tenía 75 años. Y tuvo que esperar otros 25 años para que finalmente Dios pudiera cumplirle esa promesa y que él pudiera tener un hijo, Isaac, en quien le sería llamada descendencia, es decir, de quien Dios levantaría esa gran nación que él le había prometido a Abraham. Pero una vez que tuvo a Isaac,
Y después de haberlo tenido con él algunos años, dice Génesis capítulo 22, verso 1, aconteció que Jehová probó a Abraham. ¿Y cómo lo probó? Pidiéndole que entregara a su hijo en sacrificio. ¿Tú crees que Dios no conocía la fe de Abraham? Sí la conocía. Y lo prueba de esa manera, hermanos, porque sabe que Abraham tiene la capacidad de hacer aquello. Y vaya si tenía la capacidad de soportar esa prueba. El escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 11, verso 17 en adelante, nos dice que cuando Dios probó a Abraham, Abraham, hermanos, ofreció a su hijo Isaac en sacrificio, sabiendo que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a levantar. Abraham estaba tan seguro de que Dios es fiel y que no iba a probarlo más de lo que él pudiera resistir, que cuando llegó a las faldas del monte Moriah, donde Dios le pidió que sacrificara a su hijo, él le dijo a sus dos siervos que iban con él, quedaos aquí, porque el muchacho y yo subiremos, adoraremos y bajaremos. Fíjate la seguridad, hermano. Iremos los dos, adoraremos los dos y bajaremos los dos. ¿Por qué Abraham tenía esa seguridad si sabía que iba a ofrecer a su hijo Isaac en holocausto? Porque sabía que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Pero muchos en esta pandemia, hermano, se han decepcionado de Dios y no han sido capaces de soportar esa prueba. Yo te quiero decir en esta noche, hermano, hermana, que si estás en medio de una gran tribulación, ya ha pasado por tu mente el que Dios te ha abandonado y sientes que te estás decepcionando de Dios, no lo hagas. No lo hagas. Porque fiel es Dios, que no va a permitir que seas tentado o tentada más de lo que puedas resistir, sino que dará también juntamente con esa prueba la salida, dice, para que puedas resistir. Pero algunos, hermanos, no regresarán. Algunos porque se decepcionaron de Dios. Ojalá que no seas tú. Ojalá que no sea yo. Pero además quiero decirte que hay otros que no regresarán porque fueron engañados por el pecado. Porque durante este tiempo, donde ya no pudieron convivir como lo hacían antes con la hermandad, o porque ya no pudieron asistir a los lugares de reunión, pensaron que la iglesia está en un momento de descanso, como si nos hubiéramos tomado un tiempo de vacaciones. Y el engaño del pecado, el pecado que siempre está a la puerta, ha tomado oportunidad en sus vidas y ellos le han dado oportunidad a Satanás a que trabajen en sus vidas y los ha alejado de la relación con Cristo porque han caído por el engaño del pecado. Muchos en esta pandemia, hermanos, no regresarán. Algunos no porque se decepcionaron de Dios, sino más bien porque fueron engañados por el pecado. Cuando Pablo escribe su carta a los Gálatas, hermanos, ahí en el capítulo 6, verso 1 y verso 2, dice el apóstol Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En este pasaje lo que Pablo enseña, hermanos, es que es posible que alguna vez el pecado llegue a sorprendernos. No debemos interpretar este pasaje como que si los cristianos somos policías, que estamos cuidando que cada hermano se porte bien y que cada hermano haga lo correcto. Sí tenemos responsabilidad cuando vemos a alguien, algún hermano que está haciendo algo equivocado, en corregirle, ayudarle con todo amor, con toda misericordia, considerándonos a nosotros mismos con ese espíritu de mansedumbre, como Pablo menciona aquí. Pero lo que Pablo quiere decir es que hay ocasiones en que algunos hermanos son sorprendidos por el pecado los engaña y los saca de la relación con Cristo. Y entonces nosotros tenemos que intervenir para volver a restaurar la relación con Cristo de ese hermano. Y tenemos que hacerlo con un espíritu de mansedumbre. Y me encanta la parte del verso 2 cuando dice
que cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es cumplir la ley de Cristo. Estamos aprendiendo a sobrellevar las cargas los unos con los otros. Así que si ahora, hermanos, hay hermanos que no regresarán porque han sido engañados por el pecado, vaya tarea que tenemos los cristianos. Tenemos una gran tarea por delante. Nuestra tarea es ir y tratar de restaurar a esos hermanos. Hay un hermano que conocemos. Y ese hermano durante este tiempo, hermanos, se alejó de Dios. Y se alejó de Dios, hermanos, e hizo cosas que a Dios no le agradan. Y cuando nuestros hermanos ancianos fueron y platicaron con él, la respuesta de él fue, es que ya no había reuniones en la iglesia. Es que ya no había algo que me motivara a mí a seguir adelante. Y perdió su relación con Cristo. Bendito Dios que ahora ha regresado nuevamente al camino del Señor. Pero muchos no regresarán, hermano, porque el pecado los engañó. Cuando el escritor a los Hebreos, hermanos, escribe su carta, nota lo que escribió ahí en el capítulo 3 de la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 3. Fíjate lo que dice, especialmente ahí en el verso 12 y en el verso 13. Dice el verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Nota cómo en este tiempo de incredulidad, de pandemia, perdón, la incredulidad puede llegar a aparecer en nuestras vidas. Y eso, hermanos, puede llevarnos a que nos apartemos del Dios vivo. Dice el verso 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, nota, cada día. Por eso es maravilloso, hermanos, cuando ustedes empezaron estas sesiones de oración, hermanos, porque cada día nos estábamos exhortando, nos estamos animando, nos estamos motivando a continuar en esa fidelidad a Dios. Entre tanto que se dice hoy, es decir, denota la urgencia que tiene esto, para que ninguno de vosotros, dice, se endurezca por el engaño del pecado. Así que algunos no regresarán, hermano, como muchos del pueblo de Israel no regresaron al territorio de Judá. Algunos porque se decepcionaron de Dios. Otros porque el pecado los engañó y han sido apartados del Dios vivo. Pero déjeme le digo el tercer grupo y último. Algunos no regresarán, pero no regresarán, ¿sabe por qué? Porque han acabado su carrera. Porque han acabado su carrera. Porque alcanzaron la victoria. Porque a través de este tiempo de sufrimiento, de dolor, de tribulación y de angustia, hermano, gloria a Dios que ahora ellos están disfrutando, hermanos. Ellos están gozando de su victoria en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Mientras algunos no regresarán porque se decepcionaron de Dios y otros porque el pecado les engañó y no querrán volver a tener relación con Cristo, habrá algunos de nuestros hermanos que ya no regresarán a nuestras reuniones. Ya no les vamos a poder abrazar, ya no les vamos a poder saludar, ya no vamos a poder oír su voz, ya no vamos a poder oír sus palabras de ánimo, ver su sonrisa, ver sus expresiones de amor, sus muestras de cariño que tenían para con la hermandad. Pero será por algo mayor que eso. Será porque han acabado la carrera. Fíjate lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 16, cuando habla del rico y de Lázaro. Tú sabes esta historia. Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Se nos cuenta la historia de aquel hombre rico y aquel mendigo llamado Lázaro. Y mira cómo desde el momento en que los dos mueren, las dos personas tienen cosas diferentes. Mientras que del hombre rico se dice solamente que murió y fue sepultado, de Lázaro se dice que ángeles vinieron y lo llevaron al seno de Abraham. Y el resto de la historia nos dice que mientras el hombre rico está siendo atormentado porque gastó su vida en deleites y en las cosas materiales y en las cosas de este mundo, Lázaro, hermanos, simbolizando por su mendicidad, hermanos, la humildad y la cercanía con Dios, hermano, está allí siendo consolado, está allí siendo, hermanos,
apapachado, está allí, hermanos, disfrutando de paz, de tranquilidad, por todo, hermanos, el sufrimiento previo que tuvo mientras estuvo en esta tierra. Y eso, hermanos, es lo que está pasando ahora con nuestros hermanos que no regresarán porque acabaron la carrera. Ellos fueron llevados al seno de Abraham. Y en el seno de Abraham, al igual que Lázaro, están siendo consolados. Están siendo apapachados, como decimos acá. Están siendo llenados de todo gozo, hermanos. Del gozo que solamente Cristo mismo puede darnos. De la paz y la tranquilidad que jamás de los jamases podremos experimentar alguna vez en esta tierra. Mira lo que el escritor, el escritor de Apocalipsis, el apóstol Juan dice, hermanos, allá en Juan, en Apocalipsis capítulo 6, especialmente en el verso 9, cuando habla del quinto sello. Después, hermanos, de que habla de 5 sellos anteriores, de 4 sellos anteriores, en los cuales anuncian muchos problemas y mucha tribulación para la gente en general de la tierra, lo cual nos incluye a nosotros, inclusive como cristianos. Dice que cuando abrió el quinto sello, verso 9, Apocalipsis 6, 9, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de las palabras de Dios y por el testimonio que tenían. Juan vio las almas de todos aquellos hermanos que murieron por causa de la persecución, que murieron porque no fueron capaces, hermanos, de adorar al emperador, sino que mantuvieron su fidelidad al Señor, aunque esto le significara el tener que morir por Cristo. Y cuando ve esas almas, entonces allí Juan dice que estas almas clamaban a gran voz y decían: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estas almas estaban clamándole al Señor y diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo permitirás que nuestros hermanos que están todavía vivos estén siendo atribulados, estén siendo perseguidos, estén siendo llevados hasta la muerte? Y fíjese la respuesta que hubo, verso 11. Se les dieron vestiduras blancas, señal de triunfo, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ellos tenían que esperar, pero esa espera, ellos ya están como victoriosos. Aún hay más que van a tener que morir por medio de la persecución o de la tribulación. Pero mientras tanto aquellos están ya como victoriosos y descansando. Más adelante en el capítulo 7, hermano, Juan ve una gran multitud, verso 9 en adelante. Creo que nos quedan 7 minutos, ya voy a acabar, hermanos. ¿Sí? Vio una gran multitud. Y en esa multitud nadie podía contar porque provenía de todas las tribus y todas las naciones sobre la tierra. Imagínate el momento, hermanos, cuando estemos todos nosotros allí. Imagínate lo hermoso que se ve ahorita que estamos este grupo aquí de tal vez 50, 60, 70, no sé cuántos seamos, tal vez más, de muchas naciones diferentes, todos glorificando el nombre de Dios. Cuando Juan vio aquella gran multitud, hermanos, los vio vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, señal de triunfo, las ropas blancas, pero palmas en las manos, señal o símbolo, hermanos, de gozo. Y estos estaban clamando a gran voz y estaban alabando a quien pertenece la salvación, a Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y la multitud de ángeles que estaban alrededor del trono se unieron también a esa alabanza, igual los seres vivientes que están alrededor del trono, que aparecen desde el capítulo 4 de Apocalipsis. Pero luego, hermanos, en un momento, ¿sí? Uno de los ancianos, dice el verso 13, me habló y me dijo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sabes por qué están con ropas blancas y con palmas en las manos? ¿Sabes por qué están aquí delante del gran trono de Dios alabando a Dios por la salvación obtenida? Porque fueron lavados con la sangre del Cordero, pero además, hermano, porque acabaron su carrera en fidelidad a Dios. Quiero terminar
regresando a Esdras capítulo 2, verso 70. En Esdras capítulo 2, verso 70 dice, y todo Israel en sus ciudades. El gozo de volver a casa. Tú y yo, hermano, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos ha dotado de una parte espiritual y ha provisto de una mansión para que estemos un día en la eternidad con Él. La tierra no es el lugar al que pertenecemos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Redentor Jesucristo. Ese es el hogar del alma. Ese es el hogar tuyo y el hogar mío. Que si un día, hermano, ya nos regresamos a nuestra congregación, ¿sí? Que sea porque acabamos la carrera. Y si ya nos regresamos a la congregación, como muchos de nuestros hermanitos ya no regresarán, acuérdate que Juan vio una gran multitud en el cielo. Y en esa multitud en el cielo un día estaremos tú y yo. Y todos esos que se han ido y que acabaron la carrera en fidelidad al Señor. Que Dios te bendiga y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea puesto en alto hoy y siempre. Gracias, hermanos. Busca primero